Em, Compartir la pantalla. Cerrar esto. Compartir. Hay que cerrarlo. Bien, estamos. Vamos a nuestro próximo tema, que son autómatas finitos. Y vamos a ver rápidamente de qué se trata este cuento. Vamos a aquí parece que me está faltando algo. 03, sí. Me equivoqué. Estaba saltando una presentación. Autómata finito. Ahora sí. Ando medio tonto por ese video. Tenemos hasta el momento una manera bastante sencilla, pero que es capaz de representar un lenguaje bastante complejo, que son las expresiones regulares. Las expresiones regulares tienen la ventaja de que son relativamente entendibles para un valor de relativamente, y está muy claro qué lenguaje es el lenguaje que están describiendo. El problema es que si yo quiero llevar esto a un programa, por ejemplo, una expresión regular no me sirve de mucho, aunque vamos a ver cómo se puede hacer algo directamente con expresiones regulares un poco más adelante. Y por lo tanto es interesante contar con algún mecanismo alternativo para representar el lenguaje. Me interesa poder de alguna manera describir cómo reconocer un lenguaje, o sea, básicamente alguna clase de artilugio de la que yo le doy una palabra y me dice sí, pertenece al lenguaje que esta cosa reconoce, obviamente, o no, no lo reconozco, no pertenece. Al efecto, vamos a usar un tipo de máquina abstracta, un computador muy simple, al que en general a esa clase de cosas le llaman autómatas, que responda a esa pregunta. O sea, una cosa en la que yo puedo alimentar con una palabra, hace un cierto procesamiento y en algún momento, si es que se detiene, me dice sí, acepté o no, rechacé. Y la idea, en el fondo, ese es parte del punto de esta cosa, es que un autómata es relativamente simple de traducir a un programa. Como un ejemplo, más o menos complejo de lenguaje, que no es tan sencillo como parece a primera vista, consideremos los comentarios de C, como el comentario slash asterisco, este ejemplo, asterisco slash. Esos son los comentarios propiamente de C. Probablemente ustedes están acostumbrados a usar también en C comentarios slash slash y de ahí hasta el final de la línea se considera como un comentario. En rigor, esos son comentarios propios de C++, no son los comentarios nativos de C, digamos. ¿Sí? Y en realidad nos interesa más el lenguaje de los comentarios de C, como el ejemplo que está indicado ahí, porque en el fondo son más complicados de manejar en realidad. La idea del autómata es ir agregando estados, donde el estado básicamente representa qué es lo que hemos visto hasta el momento, si quieren mirarlo desde el punto de vista de dónde venimos, o si queremos mirar hacia adelante, qué es lo que nos falta para poder decretar, digamos, en este caso particular, que algo es un comentario.
A ver, déjenme prender esta cosa. Voy a comentar en el chat, parece. Notar. Para simplificar la tarea, en realidad el alfabeto con el que se escriben programas en C es bastante más extenso. Vamos a considerar solamente los 3 caracteres slash, asterisco y A, donde A en el fondo representa cualquier carácter en C que no es un slash o un asterisco, ¿sí? La idea entonces es, iniciamos todo el cuento y para indicar que es el inicio lo marcamos con una flecha o ese, ¿cómo se llama? Bueno, una punta flecha en el fondo. El estado lo anotamos como una pelota y le damos un nombre, eso va a ser nuestro estado número 0. Lo primero que hacemos, obviamente, es leer un slash. Tiene que venir un slash porque si no, el cuento definitivamente no es un comentario. Y con eso vamos entonces al estado 1. El estado 1 en el fondo significa, acabamos de ver el primer slash de nuestro comentario. Viendo un asterisco, vamos al mover esto a un lugar donde moleste un poco menos. Con asterisco vamos al estado 2. En el estado 2 hemos visto slash asterisco. Si es que vemos AES, quedamos donde mismo. O sea, hemos visto slash asterisco y posiblemente AES. Nos queda, si queremos, como decía, si queremos mirar hacia adelante, lo que nos queda por ver es asterisco slash para cerrar el cuento, ¿cierto? Y con asterisco y slash vamos a los estados 3 y 4 y se acaba el comentario. Esos son comentarios, digámoslo así, tradicionales. Ahora bien, nada impide que después de slash asterisco vengan slashes, ¿sí? Mientras no venga asterisco slash, que es lo que cierra el cuento, cualquier cosa es aceptable, o sea, perfectamente podemos, perdón, es que estoy siguiendo un paso distinto. Después de haber visto el segundo asterisco, digamos, está claro que podían venir más asteriscos, ¿sí? Mientras no venga el slash final, en realidad no hemos terminado el proceso. Si es que vimos varios asteriscos y ahora viene una A, por ejemplo, quiere decir que, oye, lo último que vi no es un asterisco y todavía tengo que ver asterisco slash para terminar. Y por lo tanto, con A, desde el estado 3, vuelvo al estado 2. También en el estado 2 podrían venir AES o podrían venir slashes, o sea, mientras no sea asterisco slash, que es lo que cierra el cuento, realmente podemos seguir dando vueltas, ¿sí? Y eso en el fondo sería entonces nuestro autómata para describir comentarios en C. Como cualquier programa que uno escriba, uno debería pensar en algunos casos de prueba para verificar de que está haciendo correctamente las cosas. Vamos a someterlo entonces a un poquitito de tortura. Ejemplo de comentarios. Los comentarios comunes y corrientes en el fondo son slash asterisco AES, o sea, cosas que no son ni asteriscos ni slashes, seguido por asterisco slash. Y en el fondo ustedes pueden darse el trabajo de
trazar paso a paso qué es lo que hace nuestro autómata con eso y van a llegar a la conclusión de que llega al estado final, ese estado que habíamos nosotros pintado ahí con aquí como final, con dos rayitas, digamos, alrededor de la pelotita al final de la palabra y por lo tanto acepto. Está claro que nuestro autómata también permite un comentario que realmente no contiene nada, o sea, simplemente slash asterisco asterisco slash. No tiene mayor chiste, pero es perfectamente legal como comentario. Ustedes habrán visto programas en los cuales hacen cajitas de comentarios, ¿sí? Se le pone una línea de asterisco arriba y da una caja con los asteriscos de los lados, digamos, de los comienzos y fin del comentario con alguna clase de cháchara entre medio. Y finalmente rematamos todo nuevamente con una línea de asteriscos. O sea, ese también es un comentario perfectamente legal. Hay gente a la que la idea de cajitas así a secas le aburre y quieren hacer cajitas, digamos, que no son simplemente asteriscos, sino que alguna cosa más decorativas, como por ejemplo slash asterisco, guión, asterisco, etcétera, para darle un poco más de variedad a las cajas. Eso también es legal. Uno de los usos, claro que eso fuertemente se recomienda no usarlo, pero hay gente que lo usa, es usar comentarios como esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo que tenemos acá, el comentario comienza acá y termina acá. Si yo borro estos dos caracteres de acá, el comentario comienza acá y termina allá. O sea, poniendo o quitando estos dos, yo hago aparecer o desaparecer en el fondo esta instrucción de acá. Y en algunos casos, en el programa C puede ser útil tener el programa de tal manera de poder manejar distintas variantes por la vía de comentar o descomentar líneas. Y es una manera razonablemente cómoda de hacerlo. Si ustedes miran esa cosa extraña que tenemos ahí, slash asterisco y un montón de slash y asterisco slash, eso definitivamente es un comentario. Es slash asterisco, cosas que no son slash asterisco, y finalmente asterisco slash. O sea, eso es legalmente un comentario. Medio raro, pero es un comentario válido. También podríamos escribir cosas como esta. También es medio raro, pero también es perfectamente legal como comentario. Una cosa como esa, con a's y asteriscos entre medio, también es raro, pero es legal. Les encargo como tarea el que revisen su texto de C y vean cómo dicen que es un comentario y vean si la explicación que aparece ahí, típicamente aparece una explicación en texto, realmente dejan claro que estas cosas que estamos mostrando acá son legalmente comentarios en C. Probablemente les apostaría que el texto da alguna explicación más o menos vaga, pero realmente algunos puntos finos, como por ejemplo si que están permitidos asteriscos y slashes entre medio, y bajo qué circunstancias, digamos, probablemente no se meta en esa clase de detalles. Aquí tenemos una descripción clara, precisa y simple de qué es realmente un comentario en C. Profe, Sí, dígame. ¿podría explicar el quinto ejemplo de la diapo anterior? El Quinto, que a tiene ver, igual a 1. 1, 2, 3,
5. Esto. ¿Qué tiene de malo? Me perdí, no lo entendí. Esto comienza el comentario, ¿cierto? Sí, Esto de acá es simplemente un slash y un asterisco entre medio del comentario. El comentario termina acá. ¿Sí? sí, sí. O sea, así como eso está escrito ahí, eso es un comentario y punto. Si Ok. usted, a ver, espérate un minuto. Si usted elimina eso, ¿ya? Lo que queda es una instrucción x igual 1 y un comentario. ¿Se entiende? Sí, Alguna gente, al programar en C, lo que hace es utilizar cosas como estas para básicamente poner instrucciones que pueden ir o no, digamos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, no sé, pues, o sea, dele a X el valor 1 si es que lo que usted quiere es que escriba información de paso a paso de lo que está haciendo, si no, déjelo en cero nomás, o alguna cosa de esa clase. ¿Sí? ya, profe. O sea, eso es legal hacerlo y es un uso un poquitito raro, digamos, de los comentarios en C, pero es algo que uno ve de repente. ¿Sí? Sí, Eso, profe. Muchas gracias. quedó claro, ¿no? Sí, mejor. El punto, digamos, es que a pesar de ser al final del día una cosa bastante simple, los comentarios en C, igual tienen sus recovecos medio extraños que no son tan fáciles de explicarlos si quisiéramos dar simplemente una explicación puramente en texto, de comentar el cuento, digamos, ¿sí? Y como les digo, lo que yo apostaría es que su texto de C en realidad no explica correctamente todas las variantes posibles de comentarios. Y no sé qué le pasó a esta cosa ahora. Oh, maravilloso. Sí, tiene que matar esto porque se atontó. Ah, ahora vamos a ver si podemos anotar cosas aquí. Tablas de transición. El punto, digamos, el monito que hicimos para nuestros comentarios en C es bastante explicativo, digamos, para visual, para gente, bueno, visual, no somos nosotros realmente, en general, pero desde el punto de vista de formalizar las cosas bastante incómodo. Se usa lo que se llama la tabla de transición del autómata, que nos dice básicamente cuáles son los cambios de estado que el autómata está dispuesto a dar. Por ejemplo, en autómata nuestro tenemos los estados del 0 al 4, estados para acá, tenemos símbolos para allá y tenemos el tipo del estado aquí por el momento. Y tenemos un estado inicial y tenemos un estado final. Y lo que estamos diciendo es que el estado 0 con slash vamos al estado 1. Del estado 0 con asterisco y con A en realidad no vamos a ninguna parte. Si ustedes miran el mono que tenemos, no vamos a ninguna parte con esos símbolos. Del estado 1 con asterisco vamos al estado 2. El estado 2, digamos, con slash vamos al 2, con asterisco vamos al 3, con A vamos al 2. Del estado 3 vamos con slash al 4, con 3 nos quedamos en el 3,
y con A nos devolvemos al 2, y el estado 4 es el estado final. O sea, si después de leer la palabra, el autómata está en el estado 4, declaramos que el autómata acepta esa palabra. Si después de terminar de leer la palabra, el autómata está en un estado distinto, decimos que no acepta, y si es que en algún momento se traba porque no tiene cómo seguir, digamos, por ejemplo, como primer símbolo le damos una A, con eso desde el estado 0 no a ningún lado, el cuento podemos suponer que se traba, como se traba no acepta y por lo tanto rechaza. Si queremos ser más ordenados, digamos, si queremos tener una tabla completa, podemos llenarlo con agregando un estado quinto, un estado muerto, que nos sirve para rellenar, o sea, para ir al estado muerto, al estado 5, cada vez que nos quedemos sin movida posible. ¿Sí? Y la característica particular del estado muerto, digamos que una vez que vamos a caer al estado 5, el estado muerto en este caso, con cualquier símbolo volvemos donde mismo, y además el estado muerto es un estado que no es final. Vamos a volver sobre este tema un poquitito más adelante. El punto de esto es que si es que ustedes me dan una tabla de transición, es muy sencillo en el fondo construir un programa en C, por ejemplo, o en Python, o el lenguaje que ustedes quieran, digamos, yo en este caso lo escribí en C, que interpreta la tabla de transición. Escribir un programa entonces que funcione como el autómata es lo simple. Es tan simple como definir la tabla, llenarla, definir los símbolos que están permitidos, una función, perdón. Entonces, disculpe, es que no entendí muy bien la tabla de transición. ¿La puede explicar de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Esto de aquí. Sí, no entiendo por qué salen 1, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 2 dentro de la tabla. No entiendo a qué se refiere. Es una manera alternativa de representar esto. O sea, lo que estoy diciendo es que del estado 0 con slash voy al estado 1. Del estado 1 con asterisco voy al estado 2. Del estado 2 con slash voy al estado 2. Con asterisco voy al estado 3. Con A vuelvo al estado 2. Ah, es como una tabla de grafos. Claro, básicamente es eso, digamos. Sí, viene a ser algo así como una tabla del grafo, digamos. ¿Se entiende o no? Sí, No sí. lo escucho muy convencido que digamos. Mm. Que estoy analizándolo bien ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se puede tener más de dos? Así que del uno vaya en el asterisco del 2 pero también vaya a otro número. Así como que No, vaya dos tablas, solamente uno al mismo tiempo. no, o sea, va a un estado, va a uno solo. Que la idea es Profesor, que esté perfectamente definido dónde va el amigo, no que venga aquí a hacer cosas a su pinta, digamos, sino que simplemente, oiga, usted está aquí, llega una A, o una asterisco, un slash, tiene que ir para allá. ¿Sí? Ahí ya. Buen punto en todo caso, y vamos a ver de relajar un poco esa condición de tener solamente una salida. Pero espérense un momento para eso. Dígame, profe, ¿hay alguien más que quiere eh, consultar algo? sí, también deberíamos poder devolvernos desde el estado 1 al estado 0 cuando ingresa una A, ¿Por qué? digamos, para no reconocer un asterisco que no arme un comentario más adelante. Bueno, en ese caso, si es que el cuento empieza, por ejemplo, slash A
alguna cosa así, que sería la situación que tú estás indicando. Bueno. Eso definitivamente no es un comentario, ¿cierto? Ujú. Podría venir un comentario más adelante, sí, pero ese es otro tema. Aquí estamos diciendo, quiero reconocer exactamente qué es lo que es un comentario, Claro, pero para ese no efecto del alguna estado cháchara 1 seguida por un debería poder comentario. devolverse. ¿Perdón? Pero para ese efecto del estado 1 debería poder devolverse al estado 0 cuando lo que viene después del slash no es un asterisco. Pero si lo que viene después del slash no es un asterisco, definitivamente no es el convención de un comentario. ¿Y qué pasa con el autómata en ese caso? Se traba, digamos. O sea, fíjate lo que estamos diciendo acá. Si estamos en el estado 1 y viene un slash, por ejemplo, o viene una A, no hay nada. O si quieres verlo con el estado muerto, se va al estado Ah, muerto, donde se queda pegado, digamos, y llega al final, pero al final no acepta. vale, entendido. O sea, insisto, lo que queremos acá hacer es reconocer exactamente un comentario. El comentario comienza al comienzo de lo que tenemos y termina al final de lo que tenemos. No una cháchara seguida por un comentario, no varios comentarios, no comentarios y chácharas, sino que exactamente un comentario. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, entendido. Ujú. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Ya. Como decía, para completar la tabla y no quedar con situaciones en las cuales no queda claro qué hacer, agregamos un estado muerto, que básicamente el estado muerto es caemos allá si es que de alguna manera nos encontramos con algún error, digamos, por ejemplo, slash A es un error, porque eso no es el comienzo de un comentario, y en el estado muerto nos quedamos dando vuelta, o sea, del estado muerto vamos simplemente de vuelta al estado muerto, y cuando finalmente se acabe la palabra y le preguntan al autómata, bien ahora señor de un autómata, ¿en qué estado está? Le va a decir, estoy en el estado 5. El estado 5 no es un estado final y por lo tanto yo esto no lo acepto. ¿Sí? Eso independiente que se haya encontrado con el problema al principio o hacia el final, digamos. ¿Sí? Como decía, construir un programita que interpreta la tabla de transición en realidad es simple. O sea, llenamos la tabla, tenemos alguna cosa que nos traduzca las cosas y nos diga qué estados son finales y cuáles no, y echar a correr. O sea, tenemos en el caso de C, símbolos que le vamos a llamar slash, star, otros, o sea, slash, asterisco y A. Nuestra tabla es en el fondo copiar al pie de la letra esta tabla de acá, si ustedes se fijan, exactamente la misma tabla, pero hecha arreglo en C. Tenemos un par de constantes. La constante initial es 0, es el estado inicial donde tenemos que echar a correr el cuento. Y tenemos una constante final, en realidad en este caso es un arreglo de bits que me dice cuáles de los estados son finales. En este caso solamente el estado número 4 es un estado final. Y eso es lo que estamos diciendo acá. El bit número 4, contando desde 0, es 1. Todos los otros son 0. Y al interpretar la tabla de transiciones, esta función sencillita de acá, que en realidad no depende para nada de el autómata que tenemos, o sea, esta función es perfectamente general. El estado inicialmente lo hacemos el estado inicial y vamos recorriendo la palabra que me están dando aquí como argumento, y cada vez que leemos un símbolo, que cada vez que leemos un carácter lo traducimos al símbolo correspondiente y extraemos entonces de la tabla, según el estado en que estamos y el símbolo que acabamos de ver, el siguiente estado. Y
nos damos vuelta haciendo eso hasta que la palabra se acabe, sea asterisco P, sea 0. Hemos llegado al carácter nulo al final de la palabra. Y una vez que estemos en esa situación, lo único que nos falta por hacer es ver si es que el estado que terminó el procesamiento del autómata es un estado final o no, y eso es lo que tornamos con esta última instrucción de acá. ¿Está claro lo que estamos haciendo aquí o no? No, profe. ¿Dónde Me se perdí. perdió? En el for, en la parte del for, ¿Qué tiene valor for? que no lo entiendo. No entiendo la línea que está abajo del for. No entiendo que hay que servir con state o to sim. State es la variable, el estado actual. A ver, volvamos atrás. Aquí tenemos la tabla, ¿sí? La tabla, ups, ya se me quedó pegado el mouse de nuevo. Esta cosa está medio tonta. Estado 0, 1, 2, 3, 4 y 5, digamos, son las líneas de la tabla, ¿correcto? El primer índice de la tabla es el estado y el segundo índice es el símbolo. Y los símbolos son slash, asterisco, otros. ¿Estamos? Down. ¿Y qué es lo que hace el autómata? En el fondo dice, mira, ¿en qué estado estoy? Estoy en el estado, qué sé yo, 3. O sea, lo que vale es esta línea, ¿correcto? ¿Cuál es el símbolo que acabo de leer? Acabo de leer un slash. Y en el estado 3, leer un slash dice que corresponde al símbolo número 0 acá. Lo que me dice la tabla es que tengo que ir al estado número 4, ¿sí? Ese es el nuevo estado. ¿Se entiende? Sí, Y eso es exactamente sí. lo que está haciendo acá. El nuevo estado es, voy a la tabla, la fila estado, la columna símbolo, que viene de acá, me dice cuál es el estado siguiente al que tengo que ir. Ah, ya. Como ustedes, no saben, si en vez de hacerle el manito, yo hubiese dado simplemente la tabla, sería exactamente lo que usted haría para seguir el funcionamiento del autómata mirando la tabla, ¿cierto? Mm. No lo escucho terriblemente convencido. Haga el ejercicio de tomar los ejemplos que dimos de qué cosas son comentarios en C, siga el funcionamiento del autómata en el mono, digamos, punto 1. Enseguida vea cómo se las arreglaría usted para seguir el funcionamiento del autómata, pero no con el mono, sino que con la tabla de transición. Y se da cuenta de que esto en realidad hace sentido, ¿sí? Sí, profe. ¿Estamos? No. Otra manera alternativa, ustedes vieron C, ¿cierto? Y particularmente vieron la instrucción GoTo también, ¿o no? Sí, no. Estoy hablando en japonés. A mí no me suena, por lo menos. Ya, profe. ¿no? Da criminales. Bueno. En Lo C uno puede poner un rótulo a una instrucción, como acá. Un rótulo en el fondo es un identificador, en este caso como Q sub 0, Q0, perdón. Y marca que es un rótulo, no, qué sé yo, una variable, alguna cosa por el estilo, por la vía de ponerle 2 puntos después, ¿sí? Con eso estoy poniendo básicamente marcas en el texto del programa. Y yo puedo hacer que, si que se va ejecutando el programa,
Si es que llegamos en este caso a una instrucción como esta de acá, go to Q1, básicamente le estoy diciendo, oiga, continúe la ejecución en la línea, en la instrucción que está marcada con el rótulo Q1 en este caso. ¿Sí? Bueno, una manera alternativa entonces de hacer lo mismo es en el fondo ir diciendo qué es lo que hay que ir haciendo. Si es que estamos en el estado Q0, en el estado 0, si asterisco str, o sea, el carácter que estoy mirando, es el carácter nulo, quiere decir que en el fondo me alimentaron el autómata con la palabra vacía y eso definitivamente está mal. ¿Sí? Y por lo tanto en ese caso retornamos que lo que nos pasaron no es un comentario, es una línea, o sea, es nada. ¿Sí? Al carácter C, que en el fondo falta la definición de la variable, qué sé yo, le asigno el carácter que hay ahí y avanzo en la palabra. Y después me pongo a revisar qué cosa es C. Si C es un slash, según nuestra tabla de transición, tengo que ir al estado Q1. En caso contrario, si ustedes se fijan, nuestra tabla de transición dice que del estado Q0 con slash vamos al estado Q1. En caso contrario, con asterisco y, perdón, con A y asterisco, con asterisco y A, perdón, vamos al estado Q5, que le llamamos M acá, QM, ¿sí? El estado Q1, la misma idea, si el símbolo que tengo entre manos es se acabó, en el fondo, la palabra, quiere decir que estamos mal y retornamos falso. Si no, recogemos el carácter igual que antes y vemos, si es que es un asterisco, vamos al estado Q2. Si es que no, vamos también al estado muerto. Comparen con la tabla. ¿Sí? El estado Q2 un poquitito más entretenido. En el estado Q2 ustedes se fijan, si es que el carácter es un asterisco, vamos al estado Q3. En caso de que sea un slash o una A, volvemos al mismo estado Q2. El estado Q3, tenemos varias alternativas acá. Si es un slash, vamos al estado 4. Si es una A, vamos al Q2. Y en caso de que no es un slash ni una A, vamos al estado Q3. Como estado final no tiene salidas de ninguna clase, digamos, lo que hacemos es simplemente avanzar. O sea, si en el estado Q4, el estado final, me encuentro con que el siguiente carácter, el carácter nulo, o sea que se acabó la palabra, estamos listos y nos vamos diciendo que tuvimos éxito. En caso contrario, siguiendo la misma política de los otros estados, avanzamos en la palabra y vamos al estado Q-M. En el estado Q-M simplemente lo que hacemos es avanzar, volviendo siempre al estado Q-M, hasta que finalmente el símbolo que tengamos entre manos, o sea, el carácter que tenemos, el carácter nulo que marca el final de toda la historia. ¿Sí? Y en ese caso retornamos falso. Esto de acá, si ustedes se fijan, es relativamente simple escribir un programa como este directamente mirando la tabla de transiciones. No hay mucho que pensar aquí al respecto, simplemente es para cada estado ponga un rótulo y vea qué es lo que tengo, qué otro rótulo tiene que saltar según el símbolo que leyó. ¿Okay? Por lo demás, uno de los primeros usos, digamos, de
expresiones regulares, precisamente lo que hacían era directamente generar programas como estos, en lenguaje de máquina, para hacer que el procesamiento de las expresiones regulares fuera eficiente, ¿sí? Otras opciones, bueno, como decía, generalmente fue generar directamente el lenguaje de máquina. También podemos pensar en run switch dentro de un ciclo while en que cada clase, en que cada pata del switch, cada case, corresponde a un estado, y básicamente tenemos un estado, una variable global que nos dice en qué estado estamos, que es, bueno, no es la cosa de aquí. Y la otra alternativa, posiblemente la alternativa más elegante, es tratar de escribir un programa ordenadito, no la maraña desordenada, que significa una masa de ifs, perdón, de goto, o un switch marciano que hace tonteras, digamos, sino que tratar de escribir un programa ordenado que use estructura de control como la gente para ir describiendo qué es lo que estamos haciendo. Ese sería el ejemplo que tenemos acá. En el fondo lo que estamos haciendo es que si el primer símbolo es nulo o el primer símbolo no es un slash, nos vamos y retornamos falso, porque quiere decir que o no había nada o comenzaba con alguna cosa que no era un slash. Después de eso, si es que primero en un slash, vemos si se acabó el cuento. Si es que simplemente me dicen slash hacia secas, eso no es un comentario, retornamos falso. Y también si el siguiente carácter no es un asterisco, quiere decir que estamos mal y retornamos falso. O sea, con esas dos líneas de arriba, en el fondo hemos reconocido el slash asterisco inicial de nuestro comentario. Y lo que tenemos después es un ciclo que básicamente va avanzando y mientras hayan todavía símbolos, letras, y el STR, o sea, el asterisco STR, o sea, el símbolo que estamos viendo, o no es asterisco, vamos al siguiente. O sea, con esto estamos haciendo el ciclo de A y slash que tenemos en el estado número 2. Después de eso, está claro que cuando termina este ciclo, quiere decir que el carácter que vimos recién es un asterisco. Estamos en el fondo en el estado número 3. Ahora bien, nuevamente, mientras tengamos caracteres y el carácter que estamos viendo es asterisco, que es dando vuelta. Recuerden el ciclo que tenemos en el estado 3 con asterisco. ¿Sí? Y cerramos el ciclo básicamente diciendo, oiga, si todavía quedan caracteres y el carácter que vimos recién no es un slash, quiere decir que el comentario no se ha acabado, tenemos que volver a comenzar a procesar todo el cuento. Y finalmente lo que hacemos es revisar si lo que tenemos entre manos al final es algún carácter, no es que estemos al final, después del final de la palabra, en el fondo, y ahí probablemente hay algo que está mal. Esto voy a hacer str igual slash y str más 1 es un 0. O sea, básicamente con eso estoy preguntando si es que terminamos con slash, que eso está malo aquí. Y el siguiente carácter, lo siguiente que viene es el final del string, con lo cual
realmente se acaba el cuento. Si es que no, básicamente lo que tenemos es comentario y alguna cháchara después, y eso no es simplemente un comentario. Ahora sí logré confundirlo, ¿cierto? Están tan confundidos que ni siquiera saben qué podrían decir. Ya. El punto en realidad de estos programas no es que vaya a esperar a que ustedes se lo aprendan de memoria ni nada, sino que simplemente hay diversas estrategias posibles para llevar un autómata a programa, desde la estrategia un tanto chanta, digamos, de simplemente interpretar la tabla de transición del autómata, hasta tratar de escribir un programa decente, digamos, que de alguna manera sigue el funcionamiento del autómata o de la del autómata. Un autómata entonces es un mecanismo muy simple que determina si una palabra es o no aceptable, y en el fondo el autómata define un lenguaje por la vía de decir: este autómata acepta estas palabras. Esas palabras son palabras que forman parte del lenguaje que el autómata acepta, y estas otras palabras el autómata no las acepta, no forman parte del lenguaje, ¿sí? Es una manera alternativa de describir lenguajes, alternativa a expresiones regulares. Y la gran gracia, y a eso es a lo que iba un poco los ejemplos que estábamos viendo recién, es que es relativamente sencillo. Bueno, depende de qué tanto cada uno complicarse la existencia escribiendo un programa más decente que simplemente interpretar la tabla, digamos. Es bastante simple escribir un programa que simule el funcionamiento del autómata, y por lo tanto, a partir del autómata, escribir un programa que automáticamente me determine si una palabra pertenece o no al lenguaje que a mí me interesa. Es fácil de hacer. Y ese es el punto. O sea, a mí me interesa no solamente esto como un ejercicio intelectual de qué cosas hacen los autómatas y cosas por el estilo, sino que en realidad los lenguajes al final del día son herramientas para hacer cosas, digamos, en computación. Lo que hicimos fue ilustrar la notación gráfica de autómatas finitos, y esa notación la podemos resumir diciendo que tenemos estados que se representan por pelotas. Hay transiciones entre estados. El autómata puede estar en un estado dado en un momento dado, y dependiendo de lo que lee, da un salto y va a un estado distinto. Y esas transiciones nosotros las anotamos mediante flechas, y a las flechas le ponemos un rótulo que indica con qué símbolos hacemos esa transición. Está claro que es perfectamente válido que el autómata lea un símbolo y vuelva al mismo estado en el que está en este momento. O sea, haga un loop, como el que vimos en el caso de el autómata de los comentarios en C, ¿sí? O podría ir hacia otro estado, ir hacia adelante, como lo vimos, o hacia atrás. En realidad no hay ninguna restricción a qué estado pueda querer ir el autómata, ¿sí? Para indicar dónde comienza el procesamiento, hay un estado inicial que lo marcamos con esa punta de flecha, básicamente un ángulo, digamos. Y pueden haber varios estados finales. En el ejemplo que tenemos nosotros tenemos un único estado final, pero es perfectamente válido tener varios estados finales, en los cuales el autómata, si es que el autómata está en alguno de esos estados finales cuando termina el procesamiento, entonces decimos que el autómata acepta.
Gráficamente nosotros anotamos los estados finales mediante una pelota, pero con doble línea que la rodea, ¿sí? Para los amantes de látex para dibujar autómatas, hay probablemente voy a cachurear por ahí, hay todo un paquete, digamos, para escribir autómatas. Si les interesa, pueden echarle una mirada, por ejemplo, al, va, al apunte, digamos, donde aparecen varios autómatas dibujados. Posiblemente voy a cachurear por ahí. Creo que había un mini tutorial de cómo dibujar autómatas con látex. Mostramos también que una manera más formal, más concreta, digamos, más que un monito, más manejable por computador, de expresar el autómata finito es mediante una tabla de transición, que básicamente dice para cada estado y cada símbolo qué es lo que hace el autómata. Y finalmente, y en eso terminamos la explicación acá, vimos cómo pueden algunas alternativas de cómo traducir autómatas a programas, donde la solución más sencilla en el fondo de llevar a la práctica es simplemente poner la tabla de transición y escribir un programita genérico que interpreta la tabla de transición y se acabó el problema, ¿sí? Y con esto terminamos nuestra presentación de la clase y ya se quedó pegada esta cosa de nuevo. Ay, odio. Ahí sí. Me preguntan, José Llanos, me pregunta si en la tarea 0 se puede dividir el problema en casos, caso par, caso impar. Si es que eso lleva a una demostración válida, perfectamente es válido, ¿sí? Ahí tendrá que ver ustedes cómo lo demuestran, si nadie le está obligando a demostrar las cosas de una o de otra forma. Me dicen también que quedaron sin palabras y que lo encuentran cósmico, me parece. En la tarea 1 se pide el complemento de un lenguaje, pero eso no lo definimos. Sí, sí lo definimos. Recuerde que un lenguaje no es más que es un conjunto. Cuando estamos hablando del complemento de un lenguaje, estamos hablando básicamente de todas aquellas palabras que no pertenecen, o sea, de todas aquellas palabras que se pueden escribir con el alfabeto que se está indicando, pero que no pertenecen al lenguaje, ¿sí? Eso es todo. ¿Estamos? Bien, quedamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Se me olvidó el tema de las fechas, que alguien me hizo Profe, notar que la propuesta de fecha caía en vacaciones. Tengo que corregir eso. Dígame. nos vemos el 20. Eso, no la próxima semana, tiene toda la razón, tenemos vacaciones la próxima semana. Ando realmente enredado con las fechas.
Bueno, que tengan una genial semana del 18, pásenlo muy bien, cuídense mucho y nos vemos el día 20. ¿Profe? Ujú. Profe, Dale, Nico. Ahora ya. Nada, que simplemente era para decir, o sea, la misma duda que hicieron por el chat, que era que si que va a subir esta clase y la del lunes. No subí la clase el lunes, estaba seguro que la había subido. Sí, la voy a subir. Ya, ok, perfecto, eso era. Sí, trato de hacerlo. Si es que se me olvidó, discúlpenme, pero puede haberse me pasado, digamos. Ya, Profe, nos ¿las vemos ayuda a entonces ampliar? el ¿Qué 20, que va a lo hacer con pasen eso? muy bien. Chao, chao. Profe,